Vamos a saludar a esta hora de la mañana con nuestro tercer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia. Doctor Pazmiño, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos quienes nos miran, nos escuchan. Doctor, hay un sector de la política y de los grandes medios de comunicación que amplifican el relato de algunos de los que están en el poder y que ahora está participando como candidato a la presidencia de la República. Hablan de el gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa, que es uno de los culpables de que haya tanta droga en el país, por la tabla de consumo de drogas o umbrales técnicos que existen en el país. Bienvenido. Bueno, en el debate de esta semana le escuchamos al candidato Daniel Noboa referirse 4 veces concretamente a la tabla de consumo, tabla de drogas, culpando al gobierno de Correa de ser el causante del incremento del narcotráfico. Y eso realmente es ridículo y evidencia el cinismo de este candidato Noboa, el cinismo de la derecha política en el Ecuador, de culpar a otra persona de consecuencias cuya responsabilidad son de este gobierno. Y lo voy a decir muy claramente. El tema de la tabla de consumo, mal llamada tabla de consumo, no se llama tabla de consumo ni tabla de drogas. Son umbrales técnicos que diferencian a un consumidor de un microtraficante. Y yo he explicado ya hasta el cansancio este tema, pero hay gente que no quiere escuchar. No hay peor sordo que el que no quiere oír, dice el dicho popular. Es muy claro el tema, pero hay gente que por su maldad, por su egoísmo, por el odio político, no quieren escuchar y tergiversan el tema. Y voy a explicarlo, ojalá pudiera hacerlo con dibujitos para que la gente entienda más claramente, pero voy a tratar de ser lo más concreto para explicar qué es esto de la tabla de consumo que se llama o los umbrales técnicos diferenciativos entre un consumidor y un microtraficante. A ver, hasta hace años en el Ecuador y en el mundo había la prohibición, recuerdan ustedes, de vender licor. Era contrabando, igual que la droga, vender licor era contrabando. Pero a nadie se le ocurrió meterle a la cárcel al borrachito de la esquina. A nadie se le ocurrió entrar a una cantina y coger a todos los que estaban embriagándose ahí, consumiendo licor y llevarles a la cárcel. Había que perseguir al que produce licor, habría que perseguir al que vende licor, al que contrabandeaba el licor, pero jamás al borrachito, porque el borrachito, el adicto, el consumidor, es la víctima del tráfico de licor. Lo mismo pasa ahora con la droga. Antes comenzó a legalizarse en Estados Unidos el licor y luego se legalizó en todo el mundo y ahora es uno de los negocios más rentables de las empresas norteamericanas. Ellos solo ven el negocio. Lo mismo pasa ahora con las drogas. ¿A quién hay que perseguir en el tráfico de drogas? Al que produce, al que siembra la droga, al que luego lo procesa la droga, lo transporta y lo vende. A ellos hay que perseguir, a los traficantes de droga. Hay que mandar a la cárcel a quien trafica la droga, a quien vende. Pero no le podemos enviar a la cárcel a quien consume, al adicto, al enfermo, porque todos los tratados sobre drogas de las Naciones Unidas, todos, sin exclusión alguna, inclusive el tratado de 1960, en la época de Nixon en Estados Unidos, establece que la adicción es un problema de salud pública, es decir, al adicto hay que tratarle desde el Estado, dándole salud pública, permitiéndole su rehabilitación, pero nunca criminalizándole. Eso toma nuestra Constitución en el artículo 364 y dice que
el consumo es un tema de salud pública y jamás se puede criminalizar, es decir, jamás se le puede castigar y meterle a la cárcel a un consumidor. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ahora el problema es, ¿cómo sé yo que tal persona que tiene droga es consumidor o está traficando? Para eso se crea el umbral. Entonces, ¿qué significa el umbral? Estos catálogos técnicos que tiene todos los países del mundo, esto quiero aclarar, todos los países del mundo. Entonces, los jueces le detenían a alguien con droga en el bolsillo y decía yo, ¿cómo sé que es consumidor o cómo sé que es microtraficante? Hagamos los catálogos. Se nos ocurrió en el Ecuador hacer lo que otros países ya tenían con mucho éxito. ¿Qué es el catálogo? Es una cantidad que se pone mínima. ¿Para qué? Para que si a una persona le encuentran con esa cantidad de droga y no está vendiendo, se le presuma que es consumidor. Pongo el ejemplo más sencillo. A ver, una chica, su hija, la hija de alguien que me está escuchando, o su hijo, lleva en la cartera 1 gramo de heroína, 1 gramo de cocaína o de heroína es el umbral en el Ecuador. Fije, 1 gramo, es decir, 1/8 de tabaco. El tabaco le divide en 8 partes, un octavo podría ser 1 gramo, es decir, una mínima cantidad. Le encuentro a una chica, a su hija en la cartera, a su hijo en el bolsillo, 1 gramo de cocaína, pero está consumiendo en la calle, en el parque, en donde sea. No está vendiendo. Le detiene la policía, le lleva donde el juez y el juez le pregunta al policía, ¿estuvo vendiendo la chica? ¿Estuvo vendiendo el chico? No, le encontramos solo con la droguita en la cartera y la droguita en el bolsillo y no estuvo vendiendo, estaba con sus amigos consumiendo. El juez, ¿qué le dice? Usted es un adicto, un consumidor, no le mando a la cárcel, no le voy a mandar a la penitenciaría, rehabilítese, vaya a un centro de rehabilitación que el Estado tiene la obligación de dar. Pero si a esa misma chica, a ese mismo muchacho que está con 1 gramo de heroína en su cartera o en su bolsillo, le encuentran vendiendo en el colegio, le encuentran en el parque ofertando ese gramo de droga, le encuentran en la calle ofertando ese gramo de droga, ese ya es un traficante y tiene que irse a la cárcel. Tiene que irse a la cárcel. Por lo tanto, no es cierto lo que dicen la mala fe de la gente. Es que yo como tengo 1 gramo nomás, puedo salir y vender. Y si me encuentra la policía, le digo, no, yo soy consumidor. No, señor, así sea menos de 1 gramo, así sea 0.0001 miligramos. Si está vendiendo es narcotraficante. El tráfico es lo que hay que probarse. Eso por un lado, miren, queridos amigos. Lo segundo que hay que aclarar, por Dios, ¿y por qué el señor Noboa no aclara esto? Porque él, como cuando fue asambleísta, no dijo eliminemos la tabla de drogas. Nunca habló de eso. A ver, ¿y esto lo podía eliminar el presidente vía decreto también? Eso es lo clave del asunto. La tabla de umbrales, la tabla de catálogos de drogas para distinguir a un consumidor de un microtraficante solo por decreto ejecutivo. Es mentiroso aquel abogado experto penalista que asoma por ahí. Es mentiroso ese abogado experto constitucionalista que siempre salen a dar declaraciones de que la tabla está en la ley, es decir, los parámetros, los umbrales. En ninguna ley está. En ninguna. Le reto a cualquier abogado que me diga lo contrario, que me diga en qué artículo está. El COIP lo único que dice es para establecer la diferenciación entre un consumidor y un microtraficante, se remitirá el juez a la tabla que elaborará el Ejecutivo. Y la tabla vigente desde el 2014, mire usted, es por decreto ejecutivo. El señor Lazo quería eliminar la tabla, pues era de que lo haga en 30 segundos. En 30 segundos, le explico qué tenía que hacer. Yo, Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional del Ecuador, decreto, artículo 1, elimínese la tabla de consumo, la tabla de los umbrales que constan mediante decreto número tal del año 2014. Punto. ¿Por qué cree que no lo hace? Porque técnicamente no es recomendable. Porque, por Dios, ese presidente que haga esa estupidez, solo por odio político,
va a crear una reacción social terrible en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque vamos a volver a tener la amarga experiencia que tuvimos antes y que yo lo observé cuando fui ministro de Justicia, que las cárceles, el 40% de las personas encarceladas por drogas eran consumidores, muchachitos de 18, 19, 20 años, consumidores. El consumidor, la víctima del tráfico, estaba en la cárcel, con un efecto más pernicioso todavía. ¿Cuál era el efecto? Que esos muchachitos jóvenes que no tienen trabajo, pobres, porque los ricos consumen en sus casas, en sus mansiones, y para desintoxicarse van a clínicas privadas, o como dijo en el debate Luisa González, refiriéndose al que estaba al lado, o van a desintoxicarse en clínicas internacionales en otros países. Ellos no van a la cárcel, los ricos, que consumen la droga cara, la heroína, la cocaína. No, las cárceles están llenas de gente pobre que consume la marihuana, que ya en la mayoría de países está legalizada. ¿Por qué no lo deroga? ¿Por qué el Moreno no lo derogó ese decreto? ¿Por qué Lazo no lo hace hasta el día de hoy? Yo le he pedido a Lazo que me explique por qué no lo deroga. Y siguen con el relato que la culpa es de Correa. Es que tienen eso ahí para decirle la culpa es de Correa. Y no es cierto de que un gramo de heroína cause el narcotráfico en el Ecuador. No, el narcotráfico en el Ecuador se ha incrementado como nunca antes en el país, porque las leyes ahora lo permiten. Ahora no se ha combatido el lavado de activos. ¿Sabe cuántos miles de millones se lava del dinero sucio en los bancos, en las empresas? Sin ningún control. Eso es lo que genera el narcotráfico, el incremento del tráfico en el Ecuador. Por un lado, se eliminó la ley que permitía ciertos cupos para transferir dinero al extranjero. Ahora se eliminó. Y los bancos pueden transferir cualquier cantidad de dinero al exterior, sin ningún control. Y por otro lado, se elimina el impuesto de salida de divisas. Ecuatorianos, entiendan esto, por Dios. Lazo le elimina el impuesto de salida de divisas, que servía para proteger la dolarización, para que los dólares se queden aquí. Y si alguien saca dólares, que pague el 5% de impuesto, pues. Ahora ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos pueden transferir enormes cantidades de dinero a los bancos internacionales, a los bancos extranjeros, por un lado, y por otro lado, ya no pagan el impuesto de salida de divisas. Entonces el Ecuador se convirtió en un paraíso para las bandas, para las mafias del narcotráfico. Por eso están aquí la mafia albanesa, la mafia colombiana, la mafia mexicana, porque aquí producen, venden, no producen, trasladan, venden, exportan por el puerto sin ningún control, y todos los miles de millones de dinero entran a los bancos lo pueden transferir sin ningún problema a los bancos internacionales, y ahora ya ni siquiera pagan el impuesto de salida de divisas. Ahí está la razón del narcotráfico, no el gramito del umbral que tiene la tabla. Por Dios, no se dejen engañar, ecuatorianos. Esta es la verdad, este gobierno ha sido permisivo con el narcotráfico, y yo he dicho, ha gobernado para el narcotráfico. Ahí está la consecuencia de la cantidad de droga y de consumo que existe en el Ecuador, no la tabla. La tabla lo que ha hecho es impedir que los adictos, los enfermos, vayan a la cárcel, porque la Constitución y los tratados internacionales así lo establecen, que el adicto tiene que someterse a un proceso de sanidad pública. La adicción son problemas de salud pública, no de la cárcel, no de la policía, no de los militares. Allá está, ecuatorianos, entiendan. ¿Creen ustedes que el señor Noboa va a combatir el narcotráfico? No, porque también es un banquero, igual que Lazo. Y él también, ahí también se lava dinero en sus bancos, en sus empresas. Ahora veo con sorpresa y indignación por la gente como que no entiende, ¿no? ¿En dónde se está contrabandeando la droga a Europa? ¿En qué va? En cajas de banano. ¿Cómo lo encuentran en Europa? El bonita banana. Miren eso. Entonces, por Dios, entendamos, aquí nadie va a combatir el narcotráfico, los de la derecha y los banqueros, porque ellos ganan miles de millones de dólares lavando el dinero sucio del narcotráfico.
Así es que si quieren combatir el narcotráfico, combatan el lavado de activos, combatan el lavado de dinero sucio y establezcan una nueva política contra el narcotráfico. Ya no la guerra, porque la guerra nos han ganado siempre las mafias del narcotráfico. Vayamos a lo que han hecho otros países, la regularización de la droga, que el Estado asuma esa responsabilidad. ¿Por qué no hacemos eso? Porque el dinero es redondo. Perdón, el negocio es redondo, el dinero que se lava es inconmensurable. Son miles de millones de dólares que entran al torrente económico y financiero nacional a través de los bancos privados, que ese negocio no lo van a querer terminar la derecha política. Así que guarden este video de esta entrevista. El señor Noboa ni va a eliminar la tal tabla, ni va a combatir al narcotráfico, ni va a combatir al lavado de dinero sucio, ni va a establecer otras políticas más beneficiosas y más humanas para luchar contra el narcotráfico. Acuérdense de eso, porque Noboa es igualito que Lazo, no es que es una persona nueva, perdón. Oigo yo a la gente, es que él es nuevo en la política. ¿Quién es su candidata a vicepresidente? Era una empleada de Lazo, por eso Lazo no puso candidatos, porque ahí tenía 3, 4 candidatos y ahora Noboa tiene su candidata a la vicepresidenta, empleada de Lazo en el gobierno de Lazo. Así es que no nos engañemos, por Dios. No se va a combatir el narcotráfico en el Ecuador si la derecha sigue en el poder. Así de sencillo. Las expresiones del doctor Ernesto Pazmiño, exministro de Justicia, a esta hora a través de los especialistas. Gustavo Jiménez le saluda, doctor Pazmiño. Recordemos que el año pasado se creó un frente parlamentario anticorrupción, me acuerdo que lo lideraba el señor Vanegas, el abogado Vanegas, que inclusive el difunto Villavicencio. Y ahí analizaron la forma de poder destruir la tabla de consumo de drogas. Y no lo lograron por 2 razones específicas. Primero, porque pretendieron enviar toda la problemática hacia el Ministerio de Salud para que sean los hospitales de salud pública los que atiendan directamente los casos que deriven del tema de la tabla de consumo. Pero, ¿cómo lo iban a lograr si usted va a un hospital y no encuentra ni siquiera una jeringa para poderse inyectar? Y segundo, después le echaron la culpa a la Corte de Justicia, diciendo que no habían jueces probos para poder calificar si efectivamente era o un consumidor o era un microtraficante. Esas fueron las exposiciones en aquella época. Entonces, ¿por qué perdieron el tiempo si usted bien lo ha explicado, que es una decisión estrictamente del Ejecutivo? Simplemente era un show para terminar diciendo no podemos hacer nada y el señor Correa nos dejó jodidos. No hay cómo hacer nada. Sinvergüenzas. Ese es el tipo de políticos que tenemos en el Ecuador. Por Dios. Y hay otra cosa, estimados amigos, no quiero olvidarme. Verán, hay la sentencia 017 del año 2019 de la Corte Constitucional, con ponencia del juez constitucional Enrique Herrería Bonet, un juez social cristiano a quien le respeto, es mi amigo, porque fue de la Izquierda Democrática también cuando yo fui diputado por la Izquierda Democrática. Le conozco muy bien a Enrique, serio. Él hace una sentencia en un caso de la Corte Constitucional que es aprobada por unanimidad por todos los jueces de la Corte. ¿Qué dice esa sentencia? Que los umbrales técnicos que acabamos de hablar no son más que una referencia para el juez. Y mire a dónde va la Corte y dice, si a una persona, a un joven, a una chica, le encuentran con más cantidad del umbral, es decir, más de 1 gramo de heroína, más de 10 gramos se me va la otra droga, la normal que existe. Bueno, la Corte lo que dice es que si a una persona se le encuentra con más cantidad del umbral, no significa que es narcotraficante. Vea,
porque para demostrar que es narcotraficante, tiene que probarse el tráfico. Si no hay tráfico, así le encuentren en el bolsillo, en la cartera, más cantidad de droga que los umbrales, no se va a la cárcel esa persona. No puede ser criminalizada. Mire hasta dónde va la Corte. Y ni siquiera pone límites. Ni siquiera pone límites. La Corte simplemente dice, puede encontrársele a una persona con más cantidad que la que establece los umbrales. Si no se le prueba que está traficando de drogas, se le presume que es consumidor y no puede ser criminalizado. Vea, eso es humano. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque la Corte fue por los fueros de los derechos y no de la ley. Mi derecho como consumidor es a que el Estado me trate mi adicción, no que el Estado me mande a las cárceles de muerte. Este no es un tema de policías ni de militares, dice la Corte, es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública. Por lo tanto, no le culpe, al señor Correa ni a un gobierno de algo que no es responsable. Además, los umbrales no aprobó el señor Correa. Los umbrales lo establecí yo como defensor público general conjuntamente con el CONCEP de ese tiempo. Propusimos eso en el COIP y se aprobó por la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional lo aprobó casi por unanimidad, porque vieron que esto de los umbrales es la parte más humana que tenía el código. Un código represivo, un código que solo piensa en enviar a la cárcel, que tenga una partecita que diga, pero cuidado, aquí hay umbrales para que al consumidor no le manden a la cárcel, eso es humano, eso es lógico. Solo les recuerdo algo. En Portugal, ¿cuál es el umbral para considerar consumidor a una persona? 400 gramos. 400 gramos. ¿Cuál es el umbral en España? 200 gramos. ¿Cuál es el umbral en Estados Unidos, que es el país de la referencia nuestra? La marihuana. No hay umbral en Estados Unidos porque está legalizada la droga. En Estados Unidos está legalizada la marihuana. ¿Y por qué nos vienen a prohibir acá? Allá legalizan y aquí nos vienen a prohibir. Allá tenemos en Estados Unidos una sociedad totalmente adicta, enferma, consumidora de drogas. ¿Le conviene a Estados Unidos que no entre droga a su país? No, ellos ayudan desde acá a que se produzca en Colombia, a que venga al Ecuador la droga, que el Ecuador salga fácilmente a Europa y a Estados Unidos. Con eso, mucho dinero ganan al interior de sus territorios, de sus países, y también evitan la trágica reacción que habría el momento en que se prohíba la droga en Estados Unidos. ¿Saben cuántos millones de muertos habría en Estados Unidos una semana que no haya droga allá? Por lo tanto, ellos no controlan sus fronteras. El negocio se vuelve más redondo cuando lo prohíben, porque los precios de la droga se incrementan. Y mientras más alto es el precio de la droga, al interior de sus países, en el mercado interno, más dinero se genera por la venta de droga y hay una aparente y saludable economía en los Estados Unidos. El día en que legalicen, que se legalice la droga en los otros países del sur de Estados Unidos, el capitalismo norteamericano puede tambalear. Imagínense a dónde llegan las cosas. Por lo tanto, el tema es bastante político, es bastante económico. No va a haber solución a corto plazo. Ningún gobierno de derecha, más aún que se arrodillan ante Estados Unidos, van a hacer nada por impedir ese enorme negocio que hay al interior del territorio norteamericano. Se presume que la droga circula más de 2 billones de dólares anual en Estados Unidos. Es que el negocio es redondo. Acabo de encontrar una tabla de los umbrales psicóticos establecidos por la OMS que fue en el 2015. Ahí en esa tabla solamente hay 4 drogas que son la heroína, la cocaína, el hachís y el LSD. Lógicamente las cantidades están aceptadas dentro del 0.001 gramos para heroína, cocaína 0,05 y así, ¿no? Y en la tabla de consumo que se aprobó acá en el Ecuador, se me perdió, pero bueno. Doctor,
Si algo hay que hacer de ajuste en el COIP para que esta tabla sea efectiva, debe ser dirigida específicamente a la rehabilitación de aquellas personas que están con esta enfermedad, ¿no? del consumo. Pero desde el gobierno de Lenín Moreno hasta la fecha, nada se ha hecho, ni en gobierno central ni en gobiernos seccionales. Porque hoy en día pululan por los cantones, por los 221 cantones del Ecuador, clínicas clandestinas, clínicas privadas que inclusive son auspiciadas por los mismos narcotraficantes en algunos casos. Sí, qué buena análisis que hace usted para terminar con la pregunta. Dos cosas hay aquí. Primero, ¿qué es la OMS? Aclarémosles a los que nos escuchan. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, el organismo mundial que establece las políticas públicas para los estados sobre salud pública. La Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud estableció ya umbrales. Por Dios. Es decir, todos los países del mundo deben tener umbrales, es obligatorio. No es que solo Ecuador se le ocurrió al señor Ernesto Pazmiño poner estos umbrales ahí, se le ocurrió a la Asamblea del Ecuador poner umbrales y luego al presidente Correa poner el ejecutes en la ley. Por Dios, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo de la Organización de Naciones Unidas, es decir, de la ONU, que establece umbrales y pone umbrales ejemplificativos. Resaltemos una cosa de esos umbrales de la OMS. No le incluye a la marihuana. No le incluye a la marihuana. Ya la marihuana es considerada una droga blanda. Más daño hace un tabaco que la marihuana. No es que estoy abogando porque se consuma. No, no, no. El daño que hace el tabaco es terrible al organismo. ¿Cuántos millones de personas mueren al año por consumo de tabaco y no por consumo de marihuana? Claro, pero el tabaco es un enorme negocio de la Philip Morris Internacional de los Estados Unidos. Miles de millones de dólares ingresan a la circulación monetaria norteamericana por la venta del tabaco. Por lo tanto, eso sí es legal. Pero mire, ya la marihuana va saliendo de las drogas duras, de los catálogos de drogas. Ya la marihuana se le va a considerar como una droga más blanda, no tan peligrosa, etcétera. Y pone umbrales para la cocaína, pone umbrales para la heroína, pone umbrales la OMS para la chis, es decir, esas drogas fuertes, esas drogas que producen ya adicciones graves. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? La pregunta que usted me hace es correcta. El Estado, en vez de perseguir al consumidor, en vez de perseguir a la víctima del narcotráfico, en vez de perseguir al enfermo para encarcelarlo, lo que tiene que establecer es un parámetro general de atención en las clínicas, en los hospitales públicos, establecer toda una red, todo un sistema de clínicas de rehabilitación para los adictos. Antes, en el gobierno de Correa, había algunas de esas clínicas. Ahora no hay ninguna. Y usted ve que mueren tantos jovencitos porque les aparecen por ahí en los suburbios clínicas de rehabilitación que a partir del garrote, del castigo, les van a rehabilitar, como las clínicas de deshomosexualización para los homosexuales. ¿De acuerdo? Que también hay esas clínicas. Entonces el Estado no ha cumplido con su obligación de establecer que la adicción es un tema de salud pública y curar al enfermo, curarle al adicto. Mediante técnicas especializadas se hace esto. ¿Qué pasó en Uruguay? Les cuento. Una vez que en Uruguay se termina con el negocio de la droga para las mafias y el Estado asume la distribución de la droga para sus conciudadanos, mire a dónde llegó el Estado. Dijo ya, no hay negocio de drogas en Uruguay. El Estado, esto fue con Mujica, el Estado va a curar a los adictos. ¿Qué hacía? El Estado les entregaba droga de calidad, droga fina al adicto y le iba bajando el gramaje, le iba bajando la dosis, le iba cambiando de droga más fuerte, como la heroína, le iba bajando la dureza de la droga hasta terminar en la marihuana y luego terminaba rehabilitada esa persona.
¿Qué hizo para eso Uruguay? Creó clínicas especializadas con médicos especializados, psicólogos, psiquiatras, en donde conjuntamente con la familia del adicto trabajaban para su rehabilitación. Eso es un Estado responsable. Eso es un Estado que aplica lo que dicen las Naciones Unidas en sus tratados y en sus resoluciones y lo que dicen las constituciones de los estados. La Constitución del Ecuador dice que la adicción es un problema de salud pública, que el consumidor no será criminalizado y que el Estado creará las condiciones de salud para tratar a los adictos. Se desatendió el Estado. Gobierno de Moreno, y peor ahora en el gobierno de Lazo, ni siquiera para el enfermo común, para el que sufre de una enfermedad común, para el que sufre del hígado, para el que sufre del estómago, para eso hay medicinas, ni hay hospitales, no hay médicos, no hay. Peor para los adictos. Entonces se han creado clínicas clandestinas, negocios clandestinos para estafar a la gente, clínicas inclusive financiadas por los mismos narcotraficantes, y el negocio del narcotráfico se vuelve más lucrativo. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no hay un combate sincero contra la droga. Y hay una cosa que dijo Luisa González, recuerdo, y es verdad. Las grandes jefes de las mafias que ahora están presos, el Pito, el Chaverón, no sé cómo, todos los jefes de las mafias que ahora están presos fueron detenidos y encarcelados en el gobierno de Correa. Desde Noboa y Lazo, ningún jefe de las bandas ha caído, ningún alto jefe. Solo cae el chofercito, solo cae el que cuida la bodega, solo cae el conserje que está cuidando el lugar donde almacenan la droga. Solo ellos caen, pero los grandes no caen, los grandes mafiosos están arriba en el poder, ellos no serán detenidos nunca en estos gobiernos. Doctor, solamente para graficarle a nuestra audiencia que no es un invento del gobierno de Rafael Correa crear estos umbrales llamada tabla de consumo. Vamos a poner la tabla de la OMS, ahí está. Pero esta es del 2015, que es la que logré encontrar libremente, ¿no? Ahí podemos ver que está la heroína, la cocaína, el hachís, el LSD, el éxtasis, la morfina, y sí está contemplado hasta el 2015 la marihuana en un porcentaje de 0,015 gramos, ¿verdad? Esa es la tabla para los Estados Unidos que se aplicó en el 2015 por parte de la Organización Mundial de la Salud, estimado Jaime. Bueno, pero acá se ha sobredimensionado, no sé si es el término que debo utilizar, por parte de los grandes medios de comunicación, que son los que han creado ese falso relato que todo lo que vive Ecuador en este momento de violencia, de tráfico de estupefacientes, toda la droga que existe en el Ecuador, la culpa es del expresidente Correa. Pero ¿quién gobierna en este momento? Como lo dijimos hace un rato, que eso lo podía haber hecho vía decreto, eliminaba la tabla o los umbrales de droga y no pasaba nada para el presidente de la República, pero no lo ha querido hacer. ¿Por qué? Ya lo dijo el doctor Ernesto Pazmiño, porque eso sería llenar a las cárceles de personas que consumen droga. Pero los culpables, yo diría, los culpables de todo este relato y todo esto que posicionan todos los días y mucho más en esta campaña política, son los grandes medios de comunicación con los que están del lado de la derecha. Que los grandes medios de comunicación seguramente terminan siendo beneficiados también con el negocio sucio, con el lavado de activos. Perdónenme, si la UAF interviniera por ahí encontrara mucho dinero sucio invertido en los grandes medios de comunicación. Así es que ellos están también peleando por sus intereses, acusando a otro de lo que ellos son beneficiados. En algún momento, cuando no había estos umbrales de droga, hace unos 20 años atrás, habían en mi barrio donde yo vivía acá en Guayaquil, estaban en una esquina alrededor de 10 personas, amigos,
Dentro de esos amigos, habían 3 o 4 que consumían. Y resulta que llega la policía, los revisa y se los lleva detenido a todos, doctor, a todos los 10. Esas personas pasaron detenidas como 5 años. 5 años. Gente que no consumía y los que consumían. Resulta que los que cayeron, que no consumían, salieron consumidores de la cárcel. Y después de que salieron de la cárcel, algunos fueron a parar a bandas. Destruyeron a esas familias. Y eso es lo que tal vez anhelan algunos, ¿no? Que se vuelva eso. Hacia allá van. Yo he dicho con mucha claridad, esto es planificado. A ver, primero, lo que usted dice es una historia que se repite constantemente. Todos los días hay esas historias en las cárceles de gente que o por consumidora está en la cárcel o por estar acompañando al amigo consumidor que estaba fumando, también lo llevan a él, a la cárcel. ¿Y qué termina siendo ese joven consumidor y esa otra persona inocente que ni siquiera sin ser consumidor fue a la cárcel? Lo que usted acaba de decir. Adentro les reclutan, como son jóvenes de 18, 9, 20, 21 años, y salen expertos sicarios. Mire lo que pasa cuando cae un sicario preso en la policía. Solo 2 cosas sacan en las partes policiales o en la información de los grandes medios de comunicación. Ya tuvo antecedentes penales. Con eso justifican todo, ¿no? El sicario tuvo antecedentes penales, sí, pero ¿por qué no nos dicen cuál fue el antecedente penal? Con toda seguridad estuvo preso por consumidor, por enfermo. Ya sale reclutado para ser sicario, sale reclutado para formar parte ya de las estructuras criminales del crimen organizado, sale reclutado y experto vacunador, extorsionador. ¿Ah? Yo quisiera que alguna vez la policía, en lugar de decir tiene antecedentes penales, nos diga si la persona que cae preso tiene o no trabajo, tiene o no empleo. ¿Ah? Mire, todo lo que estamos hablando tiene relación con algo que con mucha sinvergüencería y con mucho cinismo propuso en el debate el señor Noboa. A él escuché decir que para que no haya droga en el Ecuador va a poner radares en la frontera. Ah, qué bonito, el señor Noboa va a poner radares en la frontera. Pero si Noboa es la continuación de Lasso, es lo mismo o peor que Lasso, ¿por qué no nos dijo que Lasso sacó el radar de la frontera con Colombia? No lo aclaró eso. Era de que diga, yo voy a poner un radar que el señor Lasso lo sacó de la frontera de Colombia. Hicieron creer que habían comprado un radar nuevo incluso, cuando lo cambiaron. Y lo llevaron a Manabí y lo explotaron. Lo sacaron de la frontera donde debía estar, porque la droga entra por ahí, pues, por la frontera. ¿Y por qué lo sacaron de la frontera, doctor? Lo sacan para que pase libremente. ¿Para que pase la droga? Para que pase la droga fácilmente. ¿Por qué a ver, hay una sola carretera ahora en Ecuador. Ahora entendemos todo lo que está viviendo el país, pues. A ver, hay una sola carretera en el Ecuador, la que se llama la D35. Una sola, no es que hay una ramificación de carreteras que se le hace difícil a la policía controlar. Una sola, que viene desde Colombia, desde Tulcán, entra la droga de Colombia a Tulcán, viene a Ibarra, viene a Quito, pasa a Santo Domingo, Quevedo, ahí le almacenan la droga, ¿no es cierto? Y de ahí sale facilito al puerto, entra al puerto con toda facilidad y sale del puerto con toda facilidad. Pasa por las narices de policías y militares y nadie controla. Eso es un negocio, entonces por eso le sacaron el radar. ¿Ah? Le sacaron el radar de la frontera, lo pasan a Manabí y lo destruyen. Y ahora dijeron que ya han comprado otro. No sé cuándo lo vayan a instalar. No creo que lo vayan a instalar. Segundo, ¿qué dice el señor Noboa? ¿Verdad? Él dice, voy a poner escáner en los puertos y voy a combatir la droga con tecnología. Ay, Dios mío, qué bonito este señor Noboa. Qué precioso hombre. Miren, señores, recuerden ustedes, el señor Lasso ofreció en 120 horas poner los escáneres en el puerto de Guayaquil. ¿Lo ha puesto hasta ahora? No le conviene. No le conviene. No, pero ya dice que va a poner.
Que ya han comprado, dice, cuando ya se va. Pero no lo van a poner nunca. Y el señor Noboa de ganar la presidencia, ojalá Dios quiera que no, por Dios, porque ese país, lo poquito que queda de país, lo acaba, no lo va a poner nunca escáner, no va a poner. Vea, ¿sabe cuántos policías y militares hay en el Ecuador? 138,000. Ponga los 8,000 nomás en la puerta de ingreso al puerto. Ponga eso. ¿Y por qué no lo Están hace? en los cuarteles, jugando boli en los cuarteles. Póngales ahí, pues. Que controlen cada carro que entra, cada contenedor que entra. Y que adentro controlen. ¿Por qué no ponen perros policías para controlar los contenedores? Es una gran No, realidad. Ese es el negocio, por Dios, es tan sencillo. Quiere combatir la droga con la tecnología que actualmente existe. Se puede, ya, hay radares, hay ya equipos creados por Estados Unidos con la ciencia actual, que usted puede detectar el movimiento de un ratón en el desierto del Sahara. Pero aquí no detectan toneladas de droga que entran por una sola puerta, porque no es que tiene 50 puertas de entrada del puerto principal de Guayaquil, por una sola puerta, salen por un solo lado en los mismos barcos, pero aquí no hay quien detecte. ¡Caramba! Por algo ha de ser, ¿no? No, por lo tanto, y le quieren echar la culpa al umbral, al gramito de heroína. O sea, eso ya es ridículo, por Dios, es ridículo. Entonces la gran prensa también tapa esto. Chutes, que está clarito de que el señor Lazo está gobernando con el narcotráfico, está haciendo un Estado muy complaciente y hay una connivencia entre la policía, el ejército y el narcotráfico. Como está tan claro esto, mintámosle a los ecuatorianos. Hay que distorsionarles la verdad, hay que engañarles. Entonces, ¿qué dice la gran prensa? La tabla de drogas es la culpable del narcotráfico del Ecuador. Se puede imaginar un umbral que la ignorancia es atrevida, doctor. La misma Organización Mundial de la Salud. Usted leyó el umbral para la marihuana de la OMS y pone como mínimo 15 gramos. ¿Sabe cuál es el umbral en el Ecuador? 10 gramos de la marihuana, que ahora ya está legalizado en Estados Unidos, y está legalizado en Europa. Pero aquí todavía tenemos umbrales para la marihuana. Entonces, por Dios, no le metan el dedo. En Estados Unidos, en algunos estados, la venden en las tiendas o en las bodegas. En Holanda lo venden. Sí, hay los coffee shops donde se vende libremente. ¿Y qué ha pasado en esos países? Y esto es lo importante, ecuatorianos, que en esos países donde ya hay la libertad de vender la marihuana, el consumo disminuyó totalmente. En Uruguay disminuyó del 65, algo así, disminuyó al 22%. En Portugal, en Holanda, en los países europeos, donde hay la libertad de consumir la marihuana, disminuyó totalmente el consumo. Es decir, el prohibicionismo es lo que genera más consumo y el prohibicionismo genera mejores ganancias, genera más negocio, porque es prohibido. Pero ya cuando esto no es prohibido, se le quita la base económica a las mafias del narcotráfico y se les acaba el negocio. Pero eso no van a hacer, porque el negocio no solo es de las mafias del narcotráfico, el negocio es complementado con el lavado de dinero en los bancos, con el lavado de dinero en las grandes empresas de construcción. ¿No ve cómo amanecen nomás los edificios de 20, 30 pisos? Las grandes negociados en las empresas exportadoras de banano y en las empresas exportadoras de productos, bienes y servicios. Las grandes empresas inmobiliarias, las grandes empresas de alimentación. Todito está salpicado de esto. Entonces no les conviene. Y hay que mantener la cosa así. Señor Noboa, si usted gana, al segundo día elimine la tabla, a ver si disminuye el consumo. Y al segundo día fortalezca la UAFE para que controle el lavado de activo en su banco de Litoral, en el banco de Pichinchi, en el banco de Guayaquil. Y verá cómo ahí sí va a disminuir la droga, no por la tabla, sino porque haya realmente un combate al crimen organizado, con nuevas políticas. Y por último, vea, ¿sabe qué nos propone el señor Noboa? Para
este tema de la droga y el tema de la inseguridad, crear cárceles flotantes, las barcazas flotantes, por Dios, volver al medioevo. Esto lo hacían en la época de Grecia, hace miles de años, cuando no en la época primitiva. Una persona y lo mandaban al alta mar. Y él dice que va a crear barcazas flotantes como cárceles para llevar allá a los presos. ¿A cuáles va a llevar? ¿A qué presos? Miren que el 80% de los presos en el Ecuador son por delitos menores. Por delitos graves no hay mucho preso. ¿En dónde va a poner las barcazas? Dice que va a ponerlo más lejos, creo que dijo a 80 millas. Estúpido el señor ignorante, no sabe que las convenciones internacionales establecen los límites territoriales a las 12 millas. Ya, es inexplicable, es impracticable, es inhumano. La familia no les va a visitar o tienen que contratar las empresas, los botes de la empresa de Alvarito Noboa para que vayan a visitar en la flota de naviera del señor Noboa, que vayan a visitar a los presos en alta mar. Por Dios, eso ya es descabellado. Eso evidencia un criterio fascista. Cuidado, ecuatorianos, la derecha tiene estas ideas. No es fascismo. En lugar de decir voy a crear cárceles donde se rehabilite a las personas, donde haya trabajo, donde haya salud, donde haya educación. No, les voy a mandar a alta mar en barcazas. ¿Y quién va a controlar las barcazas? Militares. Eso prohíbe la Constitución. ¿Quién va a cuidar? ¿Los de la Armada, los de la Marina? Ellos van a cuidar en alta mar a los presos. ¿Quién les va a llevar la comida? Por Dios. Miren, esas propuestas esa idea, solo... Ese disparate seguramente se lo dio a alguien que trabaja con el señor Noboa, porque él no tiene idea de lo que es el Estado, doctor. Hay una película, el pobre muchachito vio la película. Hay una película de eso, de un proceso que hubo por el año 60 en Estados Unidos, donde a unos criminales ya incorregibles se les envió a alta mar en unas barcas. Creo que vio él y dijo, esta es la solución para mi país. No. Yo veo en el señor Noboa toda una serie de contradicciones. Por ejemplo, el neoliberalismo no gasta en inversión social, evita, porque el neoliberalismo lo que quiere es el fortalecimiento del sector privado frente al debilitamiento del sector público. ¿Y qué propone el señor Noboa? Que va a poner la pensión mínima del IRS, el salario mínimo vital, por Dios. Y por otro lado dice, voy a recapitalizar el IRS, porque no está capitalizado, aumentando a 70 años la edad de jubilación e incrementando el aporte de los trabajadores, no de las empresas. No nos podemos jubilar entonces hasta los 70. O sea, por un lado dice que va a aumentar la pensión mínima a 450, porque doctor, hay pensiones de 200, 220. Permítame pedirle a la audiencia que ponga like. La gente que está conectada, no se olviden de poner el like en este momento. Los invito a que pongan su like y que sigan haciendo sus aportes al super chat. Paulina Clark nos hace un aporte y dice, gracias por su excelente programa, siempre informando con la verdad. Saludos Jaime y Gustavo, muy buenos periodistas. Mi pequeño aporte para el pastel de Jorge, ya dejó un aporte para el pastel de Jorge, Paulina Clark. Gracias a la audiencia, sigan poniendo los likes, los estoy leyendo a todos, los que están escribiendo. Omar Noboa, un abrazo. Ana Velasco, bueno, a todos, saludos. Doctor, entrando a lo que fue el debate también, ya hemos hablado parte de lo que ha sido el debate, y también quería tocarle el tema sobre ese video que grabó el expresidente Moreno, hablando de que la Revolución Ciudadana nunca más va a ser gobierno, que van a perder, que la gente va a votar por el candidato de él, que es Daniel Noboa. Esto de alguna manera, doctor, se está identificando de que Noboa está apoyado por Lenín Moreno y también por Guillermo Lasso. Eso es innegable. O sea, Noboa es el candidato de la derecha, Noboa es el candidato de los banqueros. El señor Noboa es el candidato de Lasso. Lo estoy diciendo con mucha claridad. ¿Por qué Lasso no puso candidato a la vicepresidencia? Porque tenía ahí a Noboa, tenía al Topic, tenía no sé qué otro más, a Villavicencio, que tenía sus candidatos, Lasso. Doctor, de todos los que habían, el que resultaba segundo
Ese era el candidato de Lazo y de Moreno. Evidentemente, eso pasa. Y ahora, ¿cuál es el problema, Abraham? Aquí a los ecuatorianos hay que decirles algo. Este momento no estamos ante un binarismo, una discusión o escoger entre el correísmo y el anticorreísmo. Pues Dios, a eso nos han llevado y la gente está confundida. Como yo soy anticorreísta, tengo que votar por Noboa. Eso no es así. Aquí están en juego, están peleando por la presidencia dos concepciones políticas y económicas diferentes. Eso es lo que tenemos que entender. Por un lado está el neoliberalismo, los banqueros, que tienen como propuesta política y económica un estado de libre mercado, ¿no es cierto? Con fortalecimiento del sector privado y debilitamiento del sector público. Es decir, el neoliberalismo hace dos cosas. Gobierna solo para una élite opulenta, para un grupo minoritario, como lo ha hecho Lazo, ¿no es cierto? Y se desdice, o sea, se deslinda de la responsabilidad como gobierno de la inversión social. Es decir, para el neoliberalismo la inversión social es un gasto improductivo, así nos vienen diciendo. ¿Por qué gastan tanta plata en carreteras, Correa? Eso es un gasto improductivo. Es que para que construye tantos hospitales es un gasto improductivo cuando eso puede hacer el sector privado. Eso es negocio. A la derecha solo ve el negocio para su trinca. ¿Qué hacemos en el progresismo? El progresismo de izquierda. Yo soy un socialista democrático y yo voy a votar por Luisa González no porque sea correísta, o porque sea solamente antiderecha, no, porque soy progresista, mi ideología es de izquierda, y yo tengo que votar por la ideología mía, no porque por animadversión a Correa, por anticorreísta o por correísta, no, es más, yo con el señor Correa tuve muchas enfrentaciones públicas por el tema del aborto, recuerdo yo, por el tema de la prisión preventiva, pero no por eso yo voy por odio a una persona o por animadversión, voy a despojarme de mi ideología y decir, no, voy a votar por Noboa. No. Eso es un infantilismo político. Eso es no razonar adecuadamente la situación del país. Entonces, lo que yo digo, señor, ¿usted está de acuerdo con lo que ha hecho Lazo? No ha invertido un solo dólar en carreteras, no ha construido un solo hospital, no ha construido una sola escuela, no ha construido nada de beneficio social, es decir, no invierte en la gente, invierte solo para su grupo pequeñito de oligarcas. ¿Usted está de acuerdo con lo que está pasando en el país? ¿Usted está de acuerdo con lo que ha hecho Lazo como presidente del Ecuador? ¿Usted está de acuerdo con la inseguridad y el incremento de las drogas por la permisibilidad del Estado? ¿Usted está de acuerdo en que sigan los bancos ganando tantos miles de millones de dólares gracias al lavado del dinero sucio? Si está de acuerdo, vote por Noboa, porque va a continuar igual las cosas. Pero si usted está de acuerdo en que el dinero que tienen en la Reserva Monetaria Internacional, lógicamente dejando el encaje bancario que debe guardarse, cree que ese dinero tiene que traerse al país para invertir en carreteras, en hospitales, en educación, darle educación gratuita a la gente. ¿Está de acuerdo en eso? Entonces no vote por Noboa, porque Noboa, ¿qué es lo que dice claramente? Yo voy a privatizar la salud, porque es negocio, las clínicas privadas. Voy a privatizar la educación. Claro, pues es negocio poner una escuela privada, un colegio privado, una universidad privada. Se lucra de la necesidad, se lucra del enfermo pobre y se lucra de la pobre persona que quiere tener educación para sus hijos. No, ahora hay que pagarlo. Cuando antes teníamos uniformes, teníamos textos escolares, teníamos desayuno, almuerzo escolar gratis. ¿Le van a dar eso, señor Noboa? No, para ellos es gasto improductivo. Entonces, por Dios, aquí la cosa es dos modelos de Estado diferentes, dos concepciones económicas diferentes y dos políticas sociales diferentes. La una que trabaja para las mayorías, para el pueblo, como ya se hizo, o la otra que trabaja solo para una trinca. Solo les doy un ejemplo. Verán, escuchen esto bien, porque eso la prensa, esa prensa, gran prensa mafiosa también que hay por ahí, lo oculta. ¿Se acuerdan que había el seguro público
¿cómo se llamaba el seguro público que teníamos nosotros? Del seguros, se me ve el nombre ya. Seguros, bueno, teníamos un seguro público del Estado. Seguro Sucre, perdón. Era un seguro público del Estado, donde tenían que usted asegurar, por ejemplo, la Armada del Ecuador a toda su flota de barcos, donde aseguraba la FAE a toda su flota de aviones, donde aseguraba la policía todos sus cuarteles, todos sus bienes, todos sus carros, donde aseguraba el ejército sus tanques de guerra, sus cuarteles, en el seguro público, porque era más barato. Se llamaba concurso y siempre ganaba el seguro público, porque le cobraba menos y le daba mayores coberturas de seguridad. ¿Ah? Entonces ahí sí peleaba una empresa pública con la empresa privada, y en condiciones similares la empresa pública podía ganar. Eso implicaba miles de millones de dólares de ganancia para Seguro Sucre. ¿Ese dinero dónde iba? A la caja fiscal, para obra pública, para más escuelas, más hospitales, más carreteras. ¿Qué pasó? El señor Lasso, como eso no le importa lo público, dice que hay corrupción. Ah, bueno, si hay corrupción, ponga gente honesta, pues, del que dice que son honestos todos. Ah, pero no, aquí hay negocio para su trinca. ¿Qué hizo? Le liquida Seguro Sucre. Y ahora sí, en el 2022, ¿qué tenía que hacer la FAE, el Ejército, la Marina y todas las instituciones públicas que tienen edificios, que tenemos carros, que tenemos todo? ¿Dónde teníamos que asegurar nuestros bienes? Ya no había Seguro Sucre. Había que asegurar en un seguro privado. Y hay 6 o 7 seguros privados que son de las mismas familias de los banqueros. Entonces, solo en el 2022, se ganaron 2.970 millones de dólares. Oigan, ecuatorianos, 2.970 millones de dólares se ganaron 5 seguros privados asegurando los bienes de las instituciones públicas. ¿Ah? ¡Qué negocio! ¿No? Casi 3.000 millones de dólares a los bolsillos de 5 familias. 3.000 millones de dólares. ¿Se da cuenta cuántos hospitales, cuántas carreteras se hubiera hecho con 3.000 millones de dólares? Aquí en mi provincia, en mi cantón, Lianes de la provincia de Bolívar, no se concluye una obra de la Unidad del Milenio y los pobres estudiantes tienen que estar arrendando una casa, en otra casa, por un lado, por otro lado, porque falta 3 millones de dólares. No, que falta los 3 millones, no pueden terminar. Y le culpan a Correa. Correa deja firmando el contrato, se hace el 70% y no le terminan el 30%. Aquí en mi tierra, Chillanes, y en otras unidades, son 97 unidades del Milenio que no se terminaron. ¿Para qué? Ahí están las obras de Correa, inconclusas. Y no se concluye porque se fueron llevando el dinero. Si ya dejan financiado el 100%, para iniciar una obra se financia el 100%, tiene que estar todo listo. Pero lo hacen así. Entonces, imagina, en un año, 3.000 millones de dólares a los bolsillos de 5 familias. Esa es la derecha. Es la derecha. Cuando un agricultor, como aquí en mi tierra, este año por el exceso de lluvias perdieron toda su cosecha, pero sacaron $5.000 al Banco Ecuador de crédito. ¿Quién le ayuda? Pues ese pobre. Pero se acuerda cuando subió 2 puntos del riesgo país, hace 4 meses aquí en el Ecuador. Sube 2 puntos sube el riesgo país, perdón, y sube 2 puntos las tasas de interés de los bancos internacionales. Corre el señor Lasso a los banqueros, pobrecitos, como subió 2 puntos de los intereses, les regaló, ¿sabe cuánto? La prensa no lo ha dicho, 283 millones de dólares a 6 bancos. 120 millones para el de Guayaquil y el Banco de Pichincha, solo para los 2. Por Dios, ¿en qué país? ¿Quieren ese país? Voten por Novoa, pues. Destruyan de una vez al país, pues. Hágalo, ¿no? Y miren, lo otro, que quieren ellos mantener la dolarización y les creen. ¿Sabe qué hay que hacer para mantener la dolarización, para fortalecer la dolarización? Tener dólares en el circulante interno, en el circulante monetario interno del país. Hay que tener dólares, entonces todos los dólares hay que traer de afuera y ponerlos aquí. Pero aquí hacen todo lo contrario. ¿Sabe dónde tiene su fortuna el señor Guillermo Lasso? ¿Tendrá en el propio Banco de la Aquí? No, tienen paraísos fiscales.
¿Sabe dónde tiene su fortuna de casi 30.000 millones de dólares entre Lazo y el dueño del Banco del Pichinche, el señor Fidel Vegas? En bancos internacionales. No lo tienen aquí. ¿Ah? Y ahora, los únicos que mantienen la dolarización en el Ecuador son las remesas de los pobres migrantes que salen a trabajar. Doctor, por eso entonces que Guillermo Lazo se atreve a decirle a los norteamericanos en una entrevista que le hicieron allá el 25 del mes pasado, se atreve a decir que va a dejar una carta de recomendación donde uno de los puntos habla precisamente cómo mantener la dolarización. Ahí está la cosa. O sea, un tipo que no ha sabido manejar la economía de este país pretende dar clases de economía al próximo gobierno. Al próximo gobierno. O sea, claro, si va el Novoita, bonito, pues no, pero si va Luisa, no va a hacer eso. Verá, lo otro, yo le estaba diciendo que la dolarización se mantiene, es gracias a la remesa de los pobres migrantes que sacan la madre trabajando en otro país, nos mandan la plata acá. Si yo quiero mantener la dolarización, tengo que poner un impuesto al dólar que quiere salir, pues para que no salga del Ecuador, pues invierta aquí. Por eso es que Correa puso el 5% al impuesto de salida de divisas del ICD. Lazo ya lo bajó al 2%. Y el Noboa dice en el debate, voy a eliminar, textualmente, voy a eliminar el impuesto de salida de divisas. Es decir, que le va a desequilibrar a la dolarización. Ellos no quieren la dolarización. ¿Por qué? Porque ahora usted ya no paga un centavo si quiere sacar sus dólares afuera. La gente pobre no saca, pues sacará unos 5.000 cuando se va de viaje, el que tiene una clase media. Pero lo sacan por miles. Son la exportadora Noboa, son los Supermax, los bicomisariados. La banca. La banca que saca todos los días y ahora que se incrementó el monto de transferencias. Antes podía sacar, por ejemplo, unos 10 millones de dólares. Ahora no, usted puede sacar 100, 200, sin control. No hay WAFE que funcione. La unidad de análisis financiero, la fiscalía, no funciona, nada funciona. Entonces, ¿quién quiere debilitar la dolarización? La derecha, pues, los exportadores. A la derecha, el Noboa, le interesa que no haya dólares, porque vendiendo en Sucre, si llegáramos al Sucre, se puede devaluar y mantener más ganancias con su dinero, a los exportadores, no a los ecuatorianos. Doctor, al pueblo humilde, sencillo, que gane el salario mínimo vital, los que pueden trabajar, por supuesto. No, a ellos no. A los que les benefician desdolarizar son a los grandes millonarios de nuestro país. De acuerdo. Tengan esa realidad. Son los que van a desdolarizar la patria. Esa realidad está en manos de los ecuatorianos para cambiarla definitivamente sabiendo elegir este 15 de octubre. Quiero llevarlo a otro tema, doctor, rápidamente. Si no me equivoco, en esta semana, creo que es el 7 o el 9 de este mes, termina el plazo de indagación del caso León de Troya y que después se llamó Encuentro o viceversa, donde está involucrado el cuñado del presidente de la República y donde hay una víctima mortal que era el principal implicado entre la relación supuesta de la banda albanesa de narcotraficantes con miembros del gobierno, para no ser tan directo, porque todavía eso está en investigación. Pero faltan pocos días y la fiscal no ha dicho nada, absolutamente nada. Sigue el silencio. Y mientras tanto, los involucrados de vacaciones. ¿De vacaciones o a buen recaudo? Bueno, ya ha sido muy claro, han salido policías que investigaron el caso León de Troya a dar sus versiones. Y es evidente de que este es un caso donde hay participación directa de las esferas gubernamentales superiores, donde el señor Lazo está embarrado hasta el pescuezo. Es clarísimo el tema de la participación de su cuñado, Danilo Carrera, la muerte del señor Cherres, su íntimo confidente del señor Lazo y del señor Cherres, no va a aclararse, no le conviene ni a la policía, no le conviene ni a la fiscalía, eso va a taparse con harta tierra,
con harta corrupción, eso va a taparse con unas sinvergüencerías terribles, y no solo este caso, también el caso del señor Villavicencio. Andan buscando cuáles son los responsables ideológicos del tema, ¿no es cierto? Los autores intelectuales, y yo ya he dicho en varios tweets, en varias declaraciones, para llegar a los autores intelectuales, apliquemos lo que dice nuestro COIR, nuestro código, basémonos en presunciones, y las presunciones son hartas. ¿Quiénes se beneficiaron de la muerte del señor Villavicencio? ¿Quiénes? Políticamente. De lo que recuerdo, Luisa González estaba en el 44% de aceptación y ganaba en una sola vuelta. Entonces se dieron cuenta que habría que matar a un candidato para culparle a Correa, como siempre hacen, y que no gane Luis en una sola vuelta. Estos señores son capaces de matar a su madre por impedir que el correísmo regrese al poder. O no que el correísmo regrese al poder. Estos son capaces de matar a su madre por mantenerse en el poder, porque son miles de millones de dólares los que ganan estando en el poder a favor de sus trincas oligárquicas. Me imagino al Novoita de presidente y sus deudas con el SDI, por lo menos las que han logrado confirmar, 88, 98 millones de dólares. No hay más de 2.000 millones de dólares de evasión, hay más de 2.000 millones de dólares en sobrefacturación, en subfacturación. Eso es enorme. Los mismos organismos internacionales calculan alrededor de 5.000 millones de dólares la evasión tributaria en el Ecuador. Entonces ellos van a seguir a mantenerse en el poder para sus privilegios personales. Entonces son capaces de cualquier cosa. Señor, caso de Villavicencio terminará solo culpándose a los autores materiales, a los sicarios. De los intelectuales, que se presume quiénes son, no se les topará, no se les topará. Probablemente ahí asome en este caso de Villavicencio, que se lamenta su muerte, lógicamente es un ser humano, padre, lo que sea. ¿Qué hace Estados Unidos ofreciendo 5 millones de dólares aquí de información de los autores? Es un problema de Estados Unidos. ¿Por qué no ofrece esos millones de dólares para ver quiénes matan en Palestina a tantos miles de palestinos diarios desde Israel o en Oriente Medio? No, ahí no pasa nada, ¿no? Pero acá vienen a ofrecer 5 millones de dólares a Estados Unidos de un caso que se da aquí en el Ecuador y que van a venir enormes cantidades de militares, no sé qué, a controlar esto, a investigar. A mí me parece que como estoy viendo que las encuestas ya están dando un empate técnico, y si estos días Luisa sube más, ¡ah, caramba! ¿Qué va a hacer la derecha ahí? Yo no tengo ninguna duda en que acudirán a alguna nueva estrategia. Antes ya mataron a Villavicencio. ¿Qué van a hacer ahora? Ay, Dios mío, por ahí puede asomar un señor que diga, yo le maté, yo organicé la muerte y me mandó el señor Correa, el señor está a matar. Y me gano 5 milloncitos. Cualquiera podría hacer eso. Así es que no se asombren ecuatorianos que si vemos que las encuestas van equilibrando la balanza, como veo que así está sucediendo, luego del debate hubo un repunte muy fuerte de Luisa González, atengámonos a cualquier sorpresa, atengámonos a cualquier cosa. La derecha es capaz de matar a cualquier persona, es capaz de inventar cualquier cosa por mantenerse en el poder. Yo no tengo miedo de decir, ya me han amenazado, pero si nos callamos, aquí hay responsabilidad de todos. Aquí hay responsabilidad. Yo pienso en mi país, yo no quiero verle sumido a mi país en esta vorágine de sangre, en esta vorágine de violencia que crece todos los días. Yo no quiero seguir viendo este país que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación. Yo no quiero seguir viendo un país donde solo 200 familias lucran del Estado, lucran e incrementan sus ganancias. Yo no quiero seguir viendo un país donde los industriales, donde explotan a sus trabajadores. Y ahí veo otra cosa que dijo el señor Noboa en el debate. Yo voy a crear empleo. Ah, va a crear empleo, pero seguramente será el empleo que da en sus empresas, donde no pagan ni el mínimo vital a los trabajadores, donde no les afilian al seguro social, donde hay sentencias de tribunales de justicia, donde hay sentencias de jueces del trabajo que les ordena a pagar la liquidación a sus empleadores, a sus trabajadores, y no pagan.
Yo no quiero ese país. Yo quiero un país de empresarios honestos, de empresarios progresistas, de empresarios que redistribuyan su riqueza con los trabajadores. Esos empresarios necesitamos. No esos empresarios que ni siquiera pagan al Estado los tributos. Ese va a gobernarnos el país. Ese país queremos. Yo no quiero ese país. Y por lo tanto, como no quiero, estoy dispuesto a cualquier cosa, a cualquier riesgo, por evitar de que una persona que lo va a destruir, lo poco de Ecuador que tenemos, llegue al poder. Así es que, ecuatorianos, aquí está en juego no el correísmo y el anticorreísmo. Aquí está en juego el país. Aquí está en juego la seguridad de los ecuatorianos. Aquí está en juego la seguridad y el empleo y la educación y el trabajo y la salud de los ecuatorianos, no de una trinca de banqueros ni una trinca de oligarcas. Por Dios, diferencien eso. No vayan a votar con el odio, vayan a votar con el corazón, vayan a votar con inteligencia, vayan a votar pensando que son dos modelos de Estado, dos modelos económicos totalmente diferentes los que están en juego. No que el uno es más guapo que el otro, que el uno es más joven que el otro, que el uno es... No, por Dios. Aquí hay dos modelos de Estado que están luchando por llegar al poder. Y nosotros tenemos que escoger cuál es el que conviene a las grandes mayorías, no a la minoría. Si usted es un banquero, si usted es un oligarca, si usted forma parte de esas empresas que no pagan impuestos, bueno, lógicamente va a votar por Novoa. Pero si usted quiere un país con salud, educación, trabajo, carreteras, tiene que buscar la otra opción. Así de sencillo es. El país está en juego ecuatoriano. Doctor, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy, que ha sido extraordinaria. Hemos analizado todo lo que está viviendo el país y qué es lo que le conviene en este instante al país. O es la izquierda o la derecha, si queremos arreglar las cosas. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. El doctor Ernesto Pazmiño, ex ministro de Justicia, en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.